pastoreando grupos pequeños en células y hogares dedicados al crecimiento de los hermanos nuevos. Esta es la clase 2 y hoy vamos a estar en el enfoque pastoral. La semana pasada estuvimos viendo el propósito pastoral y hoy vamos a estar viendo el enfoque pastoral. En esto nos vamos a basar. 1 Juan 2, 12 al 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, cuando el Señor deja la comisión pastoral a Pedro, le está pidiendo que alimente a las ovejitas y a los corderos con cornamenta. Ustedes se acuerdan. Está también hablando de que debe haber un cuidado del rebaño. Ahora, son los hijitos y los jóvenes y son los padres que Juan con mucho cuidado guía a tener convicciones y certezas del conocimiento del Salvador. Entonces, aquí estamos haciendo una analogía en lo que el evangelista Juan, él está registrando en su evangelio, porque es el último capítulo, en donde el Señor le da el encargo pastoral a Pedro. Y esto lo hemos hablado no solamente en la introducción, sino en la clase pasada un poco. Entonces, los hijitos son las ovejitas y los jóvenes son esos corderos con cornamenta. Cuando hablamos del enfoque que Juan está hablando a los padres para que tanto los hijitos y los jóvenes sean atendidos, es que hay que guiarlos a tener convicciones y certezas del conocimiento del Salvador. Ahora, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y esto es muy importante porque cuando tenemos la convicción del perdón, el Señor está sobre nosotros. Ha tocado nuestra vida sobrenaturalmente porque nosotros percibimos que hay perdón en nuestra vida. Ahora, cuando vemos a los padres como un buen ejemplo de la fe puesta en Dios, también podemos conocer a Dios porque ellos lo conocen. O sea, hay una secuencia. ¿Se acuerdan que yo les hablo siempre de que el apóstol Pablo hizo lo que su pastor, mientras él se formaba en el seno de la iglesia, porque cuando el Señor lo botó del caballo, lo dejó ciego y ese momento fue el momento decisivo para dejar atrás su fariseato. Entonces, él se convierte en cristiano cuando le es de vuelta la vista y él tiene mucho tiempo que estar en el desierto a solas, luego conocer a los apóstoles y luego lo encargan a Bernabé para que Bernabé lo pastoree. Entonces, Bernabé fue pastor del apóstol Pablo y antes, fue antes de que él sea apóstol. Mejor dicho, antes de que el Espíritu Santo lo llamara para ser enviado, para ser apostolizado. Entonces, hasta que él fue llamado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en un presbiterio profético dijo, separadme a Bernabé y a Saulo, porque ellos estaban siendo parte del propósito. Entonces, en ese momento es que ellos tienen esa oportunidad de desarrollar esa bendición de ser el pastor y, como dice, el discípulo más crecido.
tanto Bernabé y Pablo fueron enviados, fueron apostolizados, fueron nombrados apóstoles. Entonces, aquí tenemos el registro de la iglesia de Antioquía, donde pastoreaba Bernabé, es el primer lugar en el mundo en donde se les llama cristianos a los del camino, porque antes se decía que eran los del camino, a todos los cristianos. Entonces, ahí ese lugar le llamaron cristianos, o sea, les decían cristitos. Entonces, ¿por qué? Porque todos andaban y caminaban y que se comportaban y tenían una conducta como la de Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor de esa iglesia, que era Bernabé, él era un seguidor de Cristo, hacía lo que Cristo hacía. Entonces, Pablo, ahí hay un texto que dice, lo que oíste y lo que vistes en mí, pero está en Filipenses, eso haced. O sea, es más, se está poniendo como ejemplo. Y por esa razón es que tenemos que entender que cuando un encargado de un grupo pequeño, sea el líder, que tiene esa unción pastoral para encargarse de ese grupo pequeño, es un padre que va a ver a esos hijos, el darles a ellos esa impronta de Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes como padres conocen a Dios, lo conocen, y por esa razón van a ser un buen ejemplo, así como lo fue Bernabé para Pablo y Pablo para Timoteo y Bernabé para Marcos. Entonces, en toda la experiencia cristiana, nosotros seguimos el patrón de mostrar a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, esto es importante. O sea, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Es importante porque alguien me lo mostró en su vida. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Okay. Entonces, eh, eh, esos hijitos son enseñados para asegurar que su juventud y adultez sea guardada en la obediencia de la palabra de Dios. O sea, fíjense qué importante es esto, porque tenemos que cuidar que los bebés espirituales, los niños espirituales, sean enseñados para que cuando lleguen a su juventud y luego a su adultez, ellos sean guardados hacia la obediencia de la palabra de Dios. O sea, la mejor manera de poder desarrollar una vida en el diseño de Dios es guardar la palabra. Ahora, dice 1 Juan 2, del verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hablamos de guardar los mandamientos, estamos hablando de guardar no solamente los que están en el Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento. Hablamos de 970 mandamientos aproximadamente. Hay 920 en el Antiguo. No, perdón, corrijo. Hay 620 mandamientos, ¿no? 6 en el Antiguo y 50 en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de 670 mandamientos. Entonces, esto es importante. O sea, todos los mandamientos son los que hay que guardar. Hay gente que dice, bueno, ahora que ya estamos en la gracia, todo el Antiguo Testamento lo cortaron y lo guardaron y lo depositaron en el baúl de los recuerdos, porque piensan de que eso ya terminó totalmente. Y el Señor ha dicho, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará, o sea, de su palabra, ¿no? La ley es todos los
mandamientos de Moisés, o sea, todo, es más, son los libros de la Torá. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante que nosotros nos enfoquemos, que guardamos todos los mandatos de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tú tienes el mandamiento, sed llenos, y dice sed llenos del Espíritu Santo. Andad como Él anduvo. Entonces, cuando tú no andas como Jesucristo anduvo, estás teniendo un problema, estás fallando un mandamiento. ¿Cómo es que tú estás andando no como Jesús anduvo? Pues tú vas a encontrarle la sin razón, y especialmente este es el problema, que cuando los niños pasan a ser jóvenes, empiezan a querer experimentar y no hacer caso. Y entonces ahí es donde está el problema. Yo creo que el crecimiento de los hijitos, o como le dice el Señor a Pedro, los corderitos, deberá tener como enfoque central que los pequeños, bajo nuestra responsabilidad pastoral, vayan hacia el conocimiento de Dios, porque esa experiencia de vida es la que llevará a cada creyente hacia la madurez. O sea, necesitamos llevarlos hacia la madurez. Y ese es un trabajo pastoral, es un trabajo con alguien que sea modelo. Miren, las madres son la conciencia de los niños, de los hijos, hasta que estos llegan a la juventud. Ya cuando son jóvenes y estrenan su cerebrito y su libre albedrío, o sea, los jóvenes que están con sus neuronas recién estrenadas quieren hacer uso de su elección, de su libre elección. Y entonces ahí es donde se acuerdan, no, mamá me dijo, no, papá me dijo, ¿me entienden? Entonces, si vamos a ser líderes de grupos pequeños, o sea, pastores de grupos pequeños, pastores de células, puede ser pastor de una o dos personas, o sea, igual vas a ser pastor. Ok, necesitas tú ser papá, o como una mamá o como un papá, pero tienes que ser un padre y de esa manera guiarlos para que ellos, en el tiempo que van creciendo, tú vas a hacer su conciencia de ellos. ¿Amén? ¿Estamos? Ahora, vamos a hablar de los jóvenes. Los jóvenes son aquellos que han pasado por una etapa nueva en la vida cristiana, aquellos que están en condición de dar testimonio que con el Señor han vencido al maligno. Cuando un cristiano conoce a su Salvador y Dios, se fortalece y crece. Pero el problema es cuando los jóvenes están mal educados, o sea, si no han tenido una conciencia, una buena conciencia, o sea, escuchen bien esto, el modelo y el símil, la comparación que hay entre la educación, buena educación que sigue un niño, para que llegue a la etapa de su adolescencia y su juventud, e integre todo lo que ha aprendido, es que el niño tiene una mamá y un papá que le ponen límites. O sea, cuando el niño no ha tenido límites, o sea, cuando papá y mamá los han engreído y dicen, no, pobrecito, déjalo que se va a entristecer, no lo molestes, no le restrinjas, lo vas a frustrar, eso es mentira. Los niños necesitan límites. ¿Por qué? Porque cuando no les pones límites, son inseguros. No saben lo que puede ser peligroso. O sea, hay una conciencia que está siendo formada con los límites. Y cuando llegan a ser jóvenes y están deseosos de estrenar su conciencia y sus decisiones, se van a acordar. Por eso dice, instruye al niño, al joven en su camino, ¿no? Cuando llegue a viejo, ¿no? Estará bien encaminado. O sea, lee el Salmo 119, te vas a dar cuenta cómo está la instrucción de la palabra muy bien dirigida allí. La juventud es la que está más expuesta a las influencias que tiene el mundo. En todas las épocas ha sido igual. Hoy no es diferente, ya que hay que amar a Dios.
¿Eh? Mira, dice Juan, 1 Juan 2, del 15 al 17. Estamos hablando del mismo contexto, ¿ah? O sea, no es el mismo pasaje. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bueno que es este pasaje. Ahora, no es un asunto de edad cronológica, es la edad espiritual la que es similar al desarrollo de una persona en las etapas de niños, de jóvenes y adultos, comparando ser adultos a ser maduros. O sea, estamos hablando de, de cómo los jóvenes perdón, cómo los niños y los jóvenes tienen que ser encaminados para que lleguen a la madurez. Entonces, estamos aquí en Hebreos, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Se dan cuenta? Los niños solamente tienes que darle leche espiritual y tienes que estar al lado de ellos, tienes que estar cuidando. No te olvides que a tus hijos muchas veces tenías que estar en alguna medida, a tus hijos, a tus niños, tenías que estar dándoles a ellos el cuidado de no solamente darle leche, también le dabas a ellos, a los niños, les dabas la atención para que se cambien, ¿ok? Entonces, los niños no solamente toman leche, sino que hay que cambiarlos. Entonces, imagínate, un niño espiritual a veces hacen esas cosas y tenemos que cambiarlos. Tenemos que cambiarle su pañal. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué significa madurez espiritual? Cuando todos los sentidos de una persona, y mira, cuando hablamos de todos los sentidos, estamos hablando de todas las inteligencias. El hombre tiene muchas inteligencias, ¿no? El hombre y la mujer, el ser humano, tiene muchas inteligencias. Tenemos muchas facetas en donde tenemos que desarrollar nuestras inteligencias. Y cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, son virtudes que encajan en muchas de esas facetas, tenemos que en todas las áreas de nuestra vida, en todas las facetas de nuestra vida, en todos nuestros sentidos, tenemos que estar ejercitados en discernir lo que es bueno de lo que es malo. Eso es madurez. Entonces, imagínense cómo entra un niño que ha sido engreído, que nadie le puso límites a su adolescencia y luego a la juventud, son inseguros y después son muy fáciles de engatusar por el mundo. O sea, hay mucha atracción en el mundo, hay muchas cosas que el mundo tiene para atraer y jalar a los niños que, mejor dicho, a los jóvenes que han sido niños engreídos, que no han tenido límites. Entonces, en la iglesia sucede lo mismo. Nuestros niños espirituales necesitan hombres y mujeres que los pastoreen, que les pongan límites para que crezcan seguros espiritualmente. Nuestro cuidado con los jóvenes es para que sean victoriosos en medio de una generación perversa. Fíjate bien, dice Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto es muy importante, hermano, porque nosotros, cuando estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, Dios pone en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. Nosotros entramos en esta dimensión de,
de ser irreprensibles, porque Dios está marcando nuestro sentido, por eso que habremos madurado. El ministerio pastoral será muy importante en el crecimiento sano de los miembros de la iglesia, ¿no? Especialmente cuando puede decir a los jóvenes en el Señor, son victoriosos. Ok, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad pastoral de guiar a los niños a que cuando lleguen jóvenes, sean jóvenes victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O sea, necesitamos ser una iglesia que ve a los jóvenes que aunque tienen sus cornamentas, ellos son vencedores. Ya no nos cornean, sino están siendo corderos dóciles. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, necesitamos alimentarlos adecuadamente a ellos también, para que conozcan. O sea, a los bebitos leche, a los ya que están madurando, ya alimento sólido. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren, qué ventaja de la juventud, porque si tenemos jóvenes fuertes, o sea, hablando espiritualmente, ¿no? Jóvenes fuertes son proactivos, van a tener una capacidad grande para que si correlativamente en edad también son jóvenes, van a poder hacer muchísimas cosas en la obra de la iglesia y nuestra iglesia va a ser muy fuerte y robusta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es esa tentación que hay en el mundo. O sea, hay muchas formas en las que el joven puede ser tentado y ser envuelto. Eso no proviene del Padre, ¿no? Entonces, podemos resumir de manera clara y en pocas palabras que el enfoque pastoral será alimentarlos. O sea, alimentarlos adecuadamente y guiar hacia el conocimiento de Dios a cada corderito. ¿Por qué? Porque necesitamos jóvenes fuertes, jóvenes victoriosos. ¿Me? Por eso es que necesitamos cuidar de ellos, guiarlos. Esto ha sido nuestra clase de hoy. Ya saben ustedes que pueden encontrar este video en el buscador de YouTube en Iglesia Santuario Perú. Ok, muchas bendiciones.